Sea cada uno de ustedes bienvenido a esta también su casa, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Hoy continuamos con nuestra serie Familias de Ayer, con mensajes para hoy basados en la vida del patriarca Abraham, ¿verdad? 7 temas, hoy es el 5º tema, y estaremos viendo Isaac, el cumplimiento de la promesa. Isaac, el cumplimiento de la promesa. El próximo fin de semana será un fin de semana especial, habrá tiempo de bautismo, prédicas especiales para eso, evangelísticas, los 3 cultos, y el siguiente fin de semana continuamos con el tema 6 y 7. El tema 6 estará basado en esa puesta a prueba de la fe de Abraham cuando se le requiere para que sacrifique a su hijo Isaac. Y el último tema, el 7º tema, estará basado en Abraham que busca esposa para su hijo. Y vamos a empezar el tema de hoy, Isaac, el cumplimiento de la promesa, recordando un poco dónde culminamos la semana pasada. Dios ya hace un instante ha dicho justamente que la promesa está por cumplirse. Ha ratificado su promesa en el encinar de Mamre, ¿ya? Y entonces, para ello tenemos que considerar lo siguiente. Un primer punto es, ahora queda expectante Abraham y queda expectante Sara, justamente esta espera. Por eso ahora están esperando la promesa como un primer punto en esta mañana. Están ellos esperando la promesa, pero algo que citó el pasaje bíblico era a su tiempo. Es decir, no es en ese momento, no es de inmediato, sino a su tiempo debía darse el cumplimiento de esta promesa ratificada por Dios a Abraham allí en la fuera de su tienda. Algo más, también debemos considerar lo siguiente. Dios no solamente cumple sus promesas, sino las va validando vez tras vez al ejecutarse los hechos que Él dice. Acaba de Dios de ratificar su compromiso con Abraham de que le va a dar una descendiente. Y además, cuando está saliendo, recuerdo la semana pasada, el Señor dice, ¿y por qué no le revelo también a Abraham, quien va a instruir en los caminos míos del Señor a sus hijos, estos planes que tengo para Sodoma y Gomorra? Y entonces le explican los planes y va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucede? Renglón seguido, destruye Sodoma y Gomorra. Es decir, aquello que Dios está diciendo, esto va a acontecer, se hace realidad. Lo que Dios dice, se hace realidad. Y entonces, no solamente queda Abraham con esa connotación, sí, Dios una vez más ha dicho que me va a dar una descendencia, sino que esto otro que va en paralelo, está validando efectivamente que lo que Él está comprometido a hacer, lo realiza finalmente. Y es entonces que, bueno, vemos una situación que dice, a su tiempo, el próximo año, cuando vengamos, va a estar ya aquí ese bebé. Lo que quiere decir que esta promesa no es de cumplimiento inmediato, el bebé no está allí. Pasarán por lo menos, ¿verdad?, los 9 meses. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué acontece entre esta ratificación postrera de Dios a Abraham y hasta que nazca Isaac? Y eso lo vemos aquí. Génesis 20, verso 1 dice lo siguiente. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Es decir, ya deja, ¿verdad?, el encinar de Mamre que está en Hebrón y parte en dirección a otra locación. Quiero que veas el gráfico, por favor, que nos ilustra justamente este movimiento, este tránsito que hace ahora Abraham y familia, y entonces están entrando ya a tierra de filisteos. Pero está allí, ya se movió. La gran pregunta que debemos hacernos hoy, más allá de este movimiento transicional en la vida de Abraham y su familia, es el siguiente. ¿Qué lo llevó a moverse? ¿Qué lo llevó? Recibió de Dios una indicación expresa. Mira, hijo, ya no sigas aquí, sino ahora anda a Gerar, como otras veces le había manifestado su voluntad. ¿Es acaso que se renovó los temas de sequía y entonces no había alimentos y entonces dice, capaz en Gerar sí haya? ¿Será que producto de eso
esos temas comerciales de negociación como todo oriental. Dijo, aquí no hay mucho campo, entonces me voy a ir a otra locación donde se haya más comercio. ¿Esa habrá sido su motivación? No, pero estos vecinos que tengo son muy hostiles, me hacen imposible la vida. Vamos a un lugar más tranquilo. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a moverse a Gerar? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí vemos es que se movió. No sabemos si fue por un improntus, por un anhelo, porque están acostumbrados a irse de lugar en lugar en tiendas. Sin embargo, no se queda en el lugar donde debió quedarse y se mueve. Y en ese traslado de un lugar a otro, dejando ese lugar de la tierra de la promesa para estar en otro lugar, acontece algo en la vida de esta familia. Y entonces quiero que recuerdes un instante por qué razón fue expulsado Abraham de Egipto. ¿Te acuerdas? Porque ahí quedó una pregunta pendiente que ahora lo cumplimos. ¿Te acuerdas? Porque puso en bandeja a su mujer para que la tome Faraón como parte de sus convivientes en el harén. Una decisión difícil de entender, pero esa fue la realidad. Y entonces la pregunta que hicimos en ese momento, semanas atrás, es, después de esto y que de aquí lo sacó Dios, ¿habrá aprendido algo de esta lección, de ese acontecimiento en su vida? ¿Abraham? Y les dije más adelante, ahora la respuesta. Génesis 20. Génesis 20 dice lo siguiente. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hacías esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Ahora, si tú te das cuenta y te has percatado, es casi un copy-paste de lo que pasó en Egipto, está pasando ahora en Gerar. Ya no es Faraón, ahora es el rey de Gerar. Y es interesante porque no se trata que Abraham está allí en su tienda, en su terreno, y le viene allí un flashback mental de aquello que pasó atrás. No, no es un déjà vu que está viendo allí, está caminando y ve algo que acontece, pero que es por primera vez que va a transitar. No, es una situación distinta, con personajes distintos, en otro lugar, en otro tiempo. Es algo que va a acontecer por primera vez aquí en Gerar, pero es una situación reiterativa que se dio antes en Egipto. Y entonces tenemos que darnos cuenta de esa situación. ¿Aprendió algo entonces? La respuesta de Abraham al final de esta, digamos, arrebato de este rey frente a él, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué te pasó? Tuve miedo. Tuve temor de que me mataran por causa de mi mujer. Y entonces él acude a otra vez esos engaños sutiles de que es mi hermana. Y entonces le da ocasión al rey de Gerar a tomarla también por mujer. Y es interesante esto, porque en los argumentos que va a exponerle Abimelech a Abraham, le dice, ¿por qué has traído tan grande mal sobre nosotros? Tan grande pecado, no solamente pecado, sino tan grande. ¿Cómo se te ocurrió hacernos esto? Vemos aquí que el mismo Abraham no lo pensó,
pero se ha constituido en un elemento pernicioso, en un instrumento de maldad. Este hombre que decimos es un hombre de fe, porque está trayendo el pecado sobre todo un reino. Al punto que Dios, y lo dice el pasaje, lo juzga a Ahimelech. Muerto eres a causa de haber tomado mujer de otro marido. Y él, Ahimelech, como un expresidente, dice, soy inocente, ¿verdad? Y verdad era inocente. ¿Por qué? Porque a él lo engañaron. Él no sabía. Y entonces, como se dice, lo induce en error. Pero ya está allí y va a caer juicio sobre él. Y entonces con justa razón él esgrime los argumentos. ¿Qué te pasó, Abraham? ¿Por qué nos has hecho tan grande mal? Piénsalo. Y es un hombre de fe, un hombre de Dios, diríamos hoy un creyente que llega a esas situaciones en su vida. Y uno tiene que comenzar a preguntarse, ¿y por qué? No solamente Abraham, ¿y yo podría también incurrir en lo mismo? Aquel que es conocido como el amigo de Dios, Abraham, pareciera que está recitando ahora imaginariamente aquella vieja canción de Julio Iglesias, ¿te acordarás? Tropecé de mismo, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma. Ah, qué bien saben esa canción. Muy bien. Y eso me hizo recordar no solo a Julio Iglesias, sino también quería presentarles una ilustración que grafique ello y encontré esta frase, si pueden ponerla, anónima. Tropezar no es malo, pero encariñarse con la piedra sí. Porque le gusta estar allí y allí y allí y allí. ¿Tú has escuchado alguna vez al profesor Girafales que decía ¿y hasta cuándo? Y esa pareciera ser la situación de aquí de Abraham. ¿Hasta cuándo? O sea, una vez y otra vez. ¿Qué te pasa, Abraham? Porque no son cosas menores. Y eso tiene que entender aquí este hombre. Y no hace más que evidenciarse que este hombre de Dios, este hombre de fe, Abraham, tiene entonces picos espirituales y tiene bajos también. Un día está en lugares celestiales, en las alturas celestiales, y como un pastor dijo una vez, otro día está en las bajuras espirituales. Y es así. Un día estamos conectados con Dios y otro día estamos desenchufados de Dios. Porque somos inconstantes. Muchas veces lo que es constante en nuestras vidas de fe es que somos inconstantes. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es si nos llegamos a identificar con esta realidad. Un día estoy bien, otro mal, y otro bien y otro mal, con periodos bien y periodos mal. ¿Qué nos pasó? Porque hay algo que no funciona en nosotros, que no está bien para poder estar en esos vaivenes, como hoy lo vemos en la vida de Abraham. Porque no se trata solamente de decirle, Abraham, qué pecador, sino qué nos enseña Dios también para nosotros y explicarlo hoy en nuestras vidas. ¿De qué manera yo puedo identificarme? Yo también soy así. Y diré, sí, soy así. Porque un día estoy realmente enchufado con Dios, tengo mi comunión con el Señor, hago mi devocional, le busco, oro, congrego y todo. Y después otro tiempo ya no, me desaparezco, no tengo mi tiempo devocional, me olvido de Dios y cuando tengo un problema recién regreso. ¿Qué nos pasa? Y entonces vemos que nuestras vidas muchas veces de fe es también así. Sub y bajo espiritual, como también lo vemos en la vida de Abraham. De Abraham. Y creo que es importante que nosotros podamos identificar qué nos viene, una depresión, una pérdida de trabajo que nos lleva a olvidarnos, a decir, con Dios no camina este asunto. No tengo pareja y me deprimo. ¿Qué sucede? Y creo que cada uno tiene que hacer una reflexión particular porque hay situaciones que nos llevan, la flojera sencillamente, que estoy cansado y entonces lo dejo para mañana y ese mañana es permanentemente varios días. Y tenemos que tal vez luchar con eso y decirle, Señor, ayúdame porque me gana la flojera.
Pero no solamente se trata ahora que estamos esperando la promesa, sino que ya hay un momento en que ese tiempo se cumple. Y el segundo punto es justamente recibiendo la promesa. Recibiendo la promesa. Y Génesis 21 dice lo siguiente. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Es interesante que este pasaje empieza diciendo, visitó el Señor a Sara. Y en original esta palabra visitó tiene una doble connotación. Uno es cuando Dios está llegando a la vida de una persona para juicio o cuando Dios llega a visitar a una persona para bendición, que es esta segunda excepción la aplicable acá, donde se hace realidad justamente el cumplimiento de la promesa. Y es entonces que nace este hijo de la promesa, nace Isaac. Y hay una paradoja aquí, porque aquí vemos a Sara que cuando ya tiene al bebé, dice, este bebé, ¿qué cosa? Me ha hecho reír, me ha hecho reír. Y si nos percatamos de la semana pasada, ¿te acuerdas que también se rió? ¿En qué circunstancias se rió Sara? Cuando escucha al Señor que dice, he aquí de su tiempo, ella va a tener un bebé. Y ella se ríe, ¿te das cuenta? Se ríe de incredulidad. No cree en lo que dice el Señor. No cree que se vaya a cabo. No le cree a Él. Y en cambio ahora es nuevamente una risa, pero es una risa de gozo. Es una risa que ya no se halla en sí, ya quiere explotar de alegría, de júbilo. Y le pone ese niño, ¿cómo? Isaac. ¿Tú sabes qué significa Isaac? Risa. Significa risa o el que me hace reír. Ahora, mamá, papá, imagínate a tu pequeño Isaac que está corriendo en casa chiquito y tú le dices, Isaac, ten cuidado, Isaac, ven para acá, Isaac, no hagas esto. Risa, risa, el que me hace reír, el que me hace reír. Permanentemente, toda su vida, esa mamá va a traer a su memoria, ¿qué cosa? Estos dos acontecimientos. Esta risa previa y esta risa postrera. Esta risa de incredulidad y esta risa en que sí ya cree porque ha visto también que Dios fue fiel a su palabra. Percátate, hay un cambio en la vida de esta mujer y por eso quedó también pendiente una segunda respuesta. Esta mujer, Sara, solamente se quedó con la incredulidad y por eso se rió. La respuesta está aquí, Hebreos 11. Hebreos 11, en esa galería de la fe, dice lo siguiente, por la fe, y la cita ahora Sara, también la misma Sara, siendo estéril, recibió por la fe, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué razón? Porque ¿qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, este tema de la incredulidad en su momento, hay un espacio en que ella se recompone. Ya hay un cambio en su vida. ¿Y ahora qué pasa? Cree. Cree. Y estos cambios son también lo que se hacen necesarios en nuestras vidas. Un día no creemos y Dios nos llama a creer en Él. El Dios de los imposibles. Y es por eso que Dios, yendo contra la propia naturaleza del ser humano, el estado físico, que era imposible que pudiera esta mujer concebir, gestar, ¿verdad? Es que ahora Abraham a los 100 años y Sara a los 90, que tienen este regalo precioso de un hijo de la promesa allí delante.
Es su poder sobrenatural de Dios que se hace evidente. Y ellos ahora lo están constatando. Que hace solamente confirmar lo que un día prometió. Génesis 21 dice: luego vino a él, a Abraham, la palabra de Jehová diciendo: no te heredará por el hijo, ¿verdad?, de su esclavo, de su mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, la promesa que ha sido reiterada muchas veces, ahora se concreta. Es una realidad. Es una realidad. Desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta este momento en que aparece ya presencialmente ese hijo de la promesa, han pasado 25 años. 25 años para que sea realidad la promesa del Señor. Nosotros muchas veces desesperamos con que se demora 2 días. ¿Ah? Quiero que veas un instante un testimonio de una pareja de matrimonios de la iglesia. Adelante, por favor, con el video. Hola hermanos, soy Hugo Suárez. Y yo soy Saraí Montánchez. Soy ecuatoriano. El Señor me trajo a Lima y a esta iglesia de Miraflores en abril del 2012. Varios meses antes de venir al Perú, me quedé sin trabajo. Parecía que todas las puertas se cerraban. Un domingo, llegué a la iglesia a la que asistía en Quito, busqué un asiento, escuché a mis hermanos guiar las alabanzas y al terminar el tiempo de adoración, el pastor de jóvenes leyó Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja la tierra de tu padre y de tu madre y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y haré que seas bendición para otros. Era época de crisis en el Ecuador. Se estaba viviendo una etapa de privatización de las empresas públicas y las empresas privadas temían contratar nuevo personal. Llevaba 4 meses buscando trabajo y parecía que Dios no me escuchaba. Pero ese domingo fue tan claro lo que escuché: sal de tu casa, deja tu espacio, no escuches a tus temores que yo me encargo de todo. No sabía dónde iría, pero tenía la seguridad de que Dios me iba a llevar lejos de la casa de mis padres y que debía confiar en Él. Pasaron 3 días y recibí una oferta formal de trabajo de una empresa que me pedía venir a trabajar a Lima. En abril de este año cumplí 11 años en el Perú y en noviembre cumplimos 6 años de casados. Mi esposa y su familia han sido de mucha bendición para mí. A través del amor de mis sobrinos descubrí que anhelaba ser papá. Y veía con mucho dolor sufrir a mi esposa por ese hijo que no llegaba. No quiero decir que me crea Abraham, pero la promesa de Génesis 12 y al haber tenido la seguridad de que Dios me trajo hasta aquí, me llevaba a creer que así como Dios me había provisto de trabajo, de esposa y una familia más grande, Él concedería este anhelo. Hace un poco más de 6 meses recibimos la noticia de que vamos a ser papás. Ha sido una mezcla de emociones. Mi papá entre bromas me decía: tiene que llamarse Hugo para seguir con la tradición familiar. Pero a nosotros nos gustaría que nuestro hijo sepa que su vida es la respuesta a nuestras oraciones. Anhelamos que esté convencido de que su vida está en los planes de Dios. Para nosotros, nuestro hijo es el hijo de la promesa que recibí. Que mi Dios se encargaría de todo lo que yo necesite y que me daría la bendición de ser bendición para otros. Es por eso que hemos decidido que nuestro hijo se llame Isaac. Estamos convencidos de que las promesas de Dios no son solo para los personajes del Antiguo Testamento, sino que están vigentes hoy para todos nosotros. Quiero que veas la siguiente imagen, por favor. Ahí está Isaac Alejandro. ¿Y sabes cómo se llama la mamá de Isaac? Saraí. Saraí. Y es interesante porque justamente vemos cómo Dios cumple sus promesas. Saraí o Sara, cuando se da cuenta de esta realidad expresa, creyó que era fiel, lo dice Hebreos, que era fiel quien lo había prometido. Creyó. Aquí la palabra original es pistis, que habla de credibilidad, confianza, convicción. ¿En quién? En aquel que es fiel. Y la palabra es pistos aquí.
en alguien que es digno de confianza. Yo tengo certeza y la convicción de aquel que es digno de confianza va a cumplir aquello que ha dicho. Y eso es lo que está manifestándose aquí en este pasaje. Hay un cambio, una transición de esta Sara previo a esta Sara posterior. Siempre hay una posibilidad de cambio en la vida del ser humano, que dejo de tener presente las limitaciones humanas, es imposible, a dejarnos caer en las manos de Dios y que Dios se encargue, porque es un tema de fe. Dios no dejará caer su palabra dada. Él siempre la cumplirá. Y hemos dicho varias veces aquí, sobre todo últimamente, ¿tú tienes alguna promesa de Dios que está vigente en tu vida? Si la tienes, espera en el tiempo de Dios. Si no la tienes, yo te animo a que más que buscar la promesa de Dios, busques a Dios primero. Busques a Dios. O sea, no estés pensando como Abraham en el galardón y se olvida del escudo. No busques las añadiduras, busca a Dios primero. Hace algunos años yo tuve que resolver un tema laboral que era motivo de gran angustia para mí y también traía consecuencias para la familia. Y yo cada que llegaba del trabajo me ponía a orar realmente por este asunto y en busca de una respuesta de Dios y de una promesa de Dios y una respuesta que me diga qué va a venir. Y eran días tras días que no tenía respuesta hasta que el Señor comenzó a darme respuestas y entre ellas una fue la siguiente. Salmo 37 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y luego todo se cerró. ¿Sabes cuánto pasó? 2 años. No fueron sencillos, pero ya a partir de que tuve esas promesas de Dios, pude descansar. Y quiero que tú te des cuenta de que cuando buscamos a Dios, antes que a sus promesas, antes que las añadiduras, buscamos a Él, le buscamos realmente en ese anhelo de tener esa convicción, ¿qué quieres tú de mí, Dios? Él va a responder. Pero no solamente se trata de que en este momento están esperando en la promesa o recibiendo la promesa, sino hay un tercer aspecto que ver. Es priorizando la promesa. Priorizando la promesa. Ahora ya cambió de un capítulo a otro, cambió la vida de Abraham y su familia. Ahora aquel anhelo que preguntaba Abraham a Dios, bueno, ¿y qué me dará siendo que ando sin hijo? Ya no es así, ¿verdad? Ya no es que anda sin hijo. Ahora tiene 2 hijos, tiene 2 mujeres, tiene 2 familias. O sea, la situación cambió radicalmente. Esa es la realidad, ¿verdad? Está Agar con Ismael, está Sara con Isaac, está él. Entonces, ahora tenemos que ver que él está viviendo con estas 2 familias y son los enredos en que se mete solo el hombre. Porque recuerda, esta no era la voluntad de Dios. Aquí el hombre, ayudado por su mujer, puntualmente en este caso, es que se despeñan y van aquí justamente a tener que resolver luego un problema que vamos a ver en este instante, porque hay una situación que sale de los planes de Dios. Sale de los planes de Dios. Y es donde tenemos que entender que por más que nosotros anhelemos fervorosamente un asunto en nuestras vidas, y muchas veces estamos tentados a tomarlo por nuestras propias manos, nunca los planes del hombre podrán reemplazar a los planes de Dios. Y entonces vemos lo que pasa. Génesis 21. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ok. Ahora, vemos aquí varias cosas. Dios tiene un plan distinto para cada hijo. Considéralo. No solo porque sea de diferente padre y madre, sino como individuo, como sujeto. Dios tiene un plan distinto aquí ahora. Uno para Ismael y otro para Isaac. Es interesante que esta madre, Sara, explota al ver pues esa reacción de Ismael frente a su hijo y tal vez recuerda, yo recuerdo por lo menos después de haber leído cómo también Agar se burlaba de Sara y ahora Ismael se burla de Isaac, ¿verdad? Y esta situación pues ya desespera y ella dice, sácalos de acá, no los quiero en mi casa, no los quiero ver más. No quiero que él siga molestando a mi hijo y tampoco quiero que herede con él lo que le corresponde a mi hijo. Eso lo está diciendo. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que este dicho, este pedido, expulsa a tu hijo de la casa, le pareció a él no solo grave, sino muy grave. ¿Qué me estás pidiendo, mujer? ¿Que expulse de mí a mi hijo de casa? Ahora, tal vez hayan papás que muy difícilmente puedan entender bien este escenario. Pero ponte tu mamá, que tienes 2 hijos, y por alguna circunstancia es madre soltera, te vuelves a unir con otro hombre, eres viuda, divorciada, etc. Y te unes con otra pareja y tienes hijos, esos hijos que son tus hijos, mis hijos y los nuestros. Y ese hombre ahora te dice, mamá, ¿sabes qué? A ese tu hijo que no es nuestro, sácalo de casa. ¿Qué harías tú, mamá? Piénsalo. Porque esa es la posición que le está pidiendo ella a él. Ahora, saca a tu hijo de esta casa. ¿Cómo habrías reaccionado, mamá, papá? Y es por eso que en esa condición a él le parece muy grave el dicho. ¿Qué me estás pidiendo? Y te das cuenta que entra en una situación de conflicto que no debió nunca suceder si se limitaban justamente a esperar en Dios. Y donde vemos que muchas veces estos planes del hombre, donde él se mete allí acuciosamente, voluntariamente, sin ser los planes de Dios, la termina embarrando. Porque aquí, gracias a Dios, vemos cómo Dios le habla a Abraham y le dice, sí, saca a tu hijo, sácalo. Porque aquí lo que debe ponderar para una decisión es tener bien en claro, bueno, en todo este contexto que es, diríamos, harto complicado, harto difícil, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Una situación singularísima, por supuesto. Pero Dios le da a Abraham la convicción de que debe hacer eso, sacar a Ismael de casa. Génesis 21 dice lo siguiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y casi se muere en el desierto, ¿verdad? Y oyó Dios la voz del muchacho que estaba allí ya a punto de fallecer, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y habitó Agar e Ismael, habitaron ¿dónde? En el desierto de Parán. Y si sigues más adelante, encuentras que ahora
a Abraham, Sara e Ismael, dice, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Si vemos el gráfico, por favor. Y entonces vamos a encontrar que ya están separados. Ya no están juntos. Se han ido uno de camino ya hacia el desierto sin llegar allí, pero ya son dos familias distintas. Y hay un hecho que tenemos que también que remarcar. Es una familia que se divide. Hay consecuencias posteriores a unas decisiones a su tiempo. Ismael sale de casa. ¿Sabes cuándo regresa a casa? Y lo dice allí, si sigues leyendo Génesis, cuando Abraham muere. Ismael e Isaac se encuentran en el velatorio. Allí, papá falleció. Ahí se reencuentran. ¿Qué nos dice eso? Que sencillamente a partir de ese momento, esa mamá fue padre y madre para Ismael. Que ese hijo no volvió a ver más adolescente a su padre. Vivió sin padre. Son las consecuencias que vamos cosechando de nuestras propias decisiones. Porque producto de ese anhelo, yo quiero tener un hijo como sea y lo puedo hacer y entonces adopto las decisiones correspondientes. Ahora pues, aquí están las consecuencias. Porque estamos dejando también ponte los zapatos del hijo. A un hijo sin padre. No lo ve más. ¿Y esa es una decisión de quién? De una mujer y un hombre. El hijo es inocente de eso. Pero son las consecuencias que se pagan y por eso quiero que como familia pensemos en eso. Cuando nos reunimos y establecemos una relación como familia. Que tengamos también cuidado cuando hay hijos de una segunda relación. Hay temas que tratar de manera previa. Hay temas que resolver para llegar a acuerdos para no estar ya en el matrimonio y tener que tomar decisiones que pueden ser dramáticas. Y no te digo si son convivientes, porque ahí el compromiso es mínimo. Y la crisis no solamente se va a dar entre ese hombre y esa mujer, sino va a acarrear también consecuencias sobre quién, sobre los hijos de uno, de otro, de ambos. Es interesante que aquí en este pasaje, ya el cierre, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo, mira, Abraham, lo que te estoy pidiendo es una situación difícil, pero tú no te preocupes. Porque yo haré también de él, así como lo he protegido ahora en el desierto, que sea morir, lo he rescatado, ¿no? Ahora yo me voy a encargar de él, yo lo voy a proteger, yo le voy a proveer. Haré de él también una gran nación. No por él, sino por ti. Porque es tu hijo, porque es tu descendiente, Abraham, haré de él una gran nación. Pero ojo, este es tu chicharrón, este es tu problema. Aquí llegaste tú, porque la bendición no es sobre Ismael, ¿es sobre quién? Sobre el hijo de la promesa. Ya, a pesar de estas son las consecuencias, por la pura misericordia y gracia de Dios, ya voy a atender esto. Pero realmente mis propósitos se canalizan a través de este otro, de Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces vemos justamente esa bifurcación tiene que ver también con la consecución de los propósitos de Dios para nosotros hoy aquí. En la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en los hijos que vienen, en el pueblo de Israel, en el mundo entero. Y que a pesar muchas veces de nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras crisis, que tomamos malas decisiones, hay consecuencias. Y tenemos que adoptar decisiones sobre las consecuencias. Siempre he dicho, cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero como adulto, cada uno es responsable de asumir las consecuencias de sus decisiones. Eso es ser adulto. Y eso tiene que aprender Abraham y tenemos que aprenderlo también nosotros. Ismael es un hijo, pero fuera del pacto.
Y este amor que ha tenido que tener necesariamente es un hijo, Abraham por Ismael, es adolescente, échale 13, 14, 15 años. Ya hay un vínculo y que le digan, sal, pero es que él no es el hijo del pacto, es el otro, es con Isaac. Y eso también tiene que aprender ahora Abraham. Es por eso que vemos que ahora esa promesa futura, expectante para un día, ya no es promesa, ya es realidad. Ya no es solo por fe, ahora es por vista. ¿Te acuerdas los dos elementos de la promesa cuando Dios saca a Abraham de Ur? Implicaban dos elementos, tierra, la tierra de la promesa, y descendencia, a través del cual será de bendición para las familias de la tierra. Ya está en la tierra de la promesa, todavía no la posee, pero ya sabe cuál es, ya la puede ver, ya empezó la descendencia, Isaac, además del otro, pero está Isaac, el hijo de la promesa. Ya está, el escenario ya ahora, en este pasaje, ya cambió su vida. Y está encaminado hacia los propósitos de Dios. Y es que como familia, entonces, debemos considerar qué nos quiere enseñar Dios a nosotros a través de la vida de Abraham, a través de nuestras decisiones, a través de querer satisfacer nuestros deseos sin acordarnos que mañana habrán consecuencias y tenemos que asumir las consecuencias y a veces dolorosas. Busquemos, hermanos, hermanas, a Dios. No por la bendición, sino busquémosle a Él para conocerle a Él, para amarle a Él, para seguirle a Él, para obedecerle a Él. Lo otro será posterior si el Señor le place eso. Pero estar en el centro de la voluntad de Dios es lo que nos llama el Señor. Y para estar en el centro de su voluntad hay que conocerle y hay que conocer esa voluntad. Y parece que buscarle en su palabra, decir, Señor, háblame. Esta situación, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la decisión? Porque como humanos tenemos raciocinio, tenemos criterio, tenemos pensamientos, tenemos una forma en que hemos sido formados y cada uno sin Dios puede tomar decisiones. Pero aquí el llamado es que como creyentes nos alineemos a qué quiere Dios para nosotros. Y eso es justamente lo que Dios nos llama también hoy. Busquemos a Dios para discernir hoy también su voluntad. Y es por eso que, recuerda, termino con esto, nuestras decisiones de hoy nos alcanzarán mañana. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a nuestro entorno. Recuérdalo. Las decisiones de hoy también nos alcanzarán mañana. Hoy a nosotros, a nuestros hijos y al entorno en su momento. El Señor nos dé sabiduría para tomar decisiones en cada momento y aprender de Él cada vez más. Te pido que tú, por favor, allí donde estás, cierres tus ojos un instante. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos lleves a reflexión, no solamente el día de hoy, sino en el transcurso de la semana. Y nos lleves, Señor, a un encuentro contigo. A un entrar en tu secreto y deleitarnos en tu presencia. Reconocer que tú eres Dios, el Dios nuestro. Y por tanto debemos aprender a vivir, Señor, bajo tu señorío. Señor, ayúdanos a superar nuestras propias debilidades, flaquezas, a nuestras limitaciones, a nuestra flojera, a aquello que nos tienta, a todo aquello que nos impide, Señor, estar cerca de ti y en tu secreto descubrir qué quieres tú para nosotros. Señor, queremos vivir dependiendo de ti para estar siempre haciendo tu voluntad. No somos perfectos, por el contrario. Sin embargo, Padre, acudimos a ti conscientes de que separados de ti nada podemos hacer. Hoy rogamos, Señor, tu auxilio y tu dirección para que nuestras vidas y las de nuestras familias te honren cada día. A ti, Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.